mayores y vamos a hablar con Francesca. Francesca, bienvenida. Siempre ¿Cómo con estás? un look impecable, Francesca. Gracias. Divina, divina total en esta primavera. Sí, primavera, que me quería venir re de primavera, Pero- con un vestidito, qué sé yo, no, me mató. No, te mató el tiempo, lluvia total. Pero bueno, vamos a hablar, hoy es a raíz de este día de las personas mayores, vamos a hablar de la sexualidad. ¿Por qué nos cuesta tanto entender que las personas mayores tienen sexo? La Como verdad sigue que siendo tabú. sí, sigue siendo, todo el tema de sexualidad, hay mucho tabú y bueno, y la realidad es que como siempre lo que tiene que ver con los medios, las imágenes, cuando uno habla de sexualidad siempre se ven a dos personas, Divinas. generalmente heterosexuales, súper divinos, con cuerpos determinados y bueno, y ahí empezamos a pensar que la sexualidad se termina a determinada edad y por el otro lado también el tema de que si pensamos siempre en la sexualidad como la reproducción, con la parte de la reproducción, a determinada edad ya está, todo lo demás no tendría sentido. Pero bueno, yo quiero hablarle de la sexualidad de personas mayores, directamente hablándole a ellos, porque muchas veces uno busca en internet y encontrás... A mí me hablas. Bueno, Adriana podría venir a formar parte de esta mesa también, no dejarme sola. a partir de los 60, 65 años ya sos personas mayores. No falta, 60 ya somos consideradas personas Claro, mayores. ya somos personas mayores. Y está bueno poder hablar directamente a ellos, a contarles qué es lo que pueden hacer y cómo reaprender la sexualidad en cada etapa de la vida. Porque como te decía, si pensamos que a los 60 se acaba la sexualidad, listo, ya está, ¿no? Vamos a quedar ahí y nada. Pero si nosotros podemos entender que en cada etapa de la vida la sexualidad va cambiando. Entonces, yo siempre hablo de las fases de la respuesta sexual, que lo hablé muchas veces y como para hacer un pequeño introducción al tema, nosotros la respuesta sexual tenemos deseo, excitación, tenemos meseta, orgasmo y después resolución. Y en cada etapa van pasando, en cada una de estas, durante un encuentro sexual, nos van pasando distintas cosas. Y va cambiando a medida que vamos creciendo. O sea, en cada etapa de nuestra vida esto va a ir cambiando. Lo que nosotros tenemos que hacer es conocer qué es lo que pasa en cada una de las etapas, conocer lo que es la respuesta sexual y ver cómo va cambiando nuestro cuerpo y cómo va cambiando esa respuesta sexual a medida que vamos creciendo. Entonces, vamos a ir reaprendiendo en cada etapa. Yo digo, por ejemplo, cuando hemos hablado de la sexualidad de los adolescentes. Sí. Entonces decíamos que les pasa muchísimo, que súper desconocimiento de un montón de cuestiones, a muchos les pasa lo de erección, lo de eyaculación precoz, que lo habíamos hablado también. Por falta de estimulación hay muchas personas con vulva que les pasa que no tienen lubricación. Entonces tienen que conocer todo esto y saber cómo actuar para poder cambiarlo, ¿no? Después pasa también en la sexualidad que decimos de cuando después de tener un hijo. O sea, que también Sí. tenés falta de deseo, tenés poca lubricación, bueno. Y en la etapa de los adultos, en la etapa de las personas mayores, es lo mismo. También te pasan determinadas cuestiones que te pudieron haber pasado cuando eras más joven, que te pueden pasar ahora. Hay algunas que ahora te voy a contar que son como las más comunes que nos pasan a determinada edad. Pero lo importante acá es quedarnos con que en cada etapa va cambiando la respuesta sexual. Si nosotros la conocemos, sabemos lo que nos pasa, podemos ver qué hacer con eso. Pero nunca decir, bueno, acá se acabó porque tengo dolor. Como tengo dificultad para la erección, bueno, listo, ya no tengo más relaciones sexuales. Es como que conocerlo, meterse con eso en la cabeza e ir a ver qué podemos hacer. Entonces, bueno, las principales, ¿querés que te cuente? Sí, hombres o mujeres. ¿Con qué empezamos? Vamos a empezar con las mujeres. Las mujeres. Vamos a empezar, me gustaría decir las personas con vulva, porque Claro, directamente vamos a ir a las personas con vulva. ¿Qué les puede pasar? Por ejemplo, el tema de la lubricación. Es como el más común. Tema de baja lubricación. Claro, que tenés baja lubricación después de la menopausia. Después de la menopausia, acá vamos a hablar después de la menopausia y después de la andropausia, para hablar de las personas con pene y de las personas con vulva. Después de la menopausia te pasa que tenés una baja lubricación. Entonces, si vos conocés que en tu fase de excitación, de las fases que hablábamos antes, en la fase de excitación, que tendríamos que tener lubricación las personas con vulva, tenemos poca lubricación, sabemos que lubricantes
Es súper fácil, sí. lubricantes. Y después por el otro lado también que vos y tu pareja sean conscientes de eso hace que tu pareja también trabaje un poco más la estimulación. Vas a necesitar una estimulación mucho mayor, de más tiempo, ¿no? Para poder llegar a lubricarte. O sea, va a tardar más la lubricación, pero va a ir llegando. Y si no llega, como decíamos, están los lubricantes. Entonces, no digamos, basta porque no me lubrico y me duele, porque la realidad es que cuando no te lubricas te va a doler. Entonces, lubricarse. Después te pasa también un tema de autoestima, que te puede pasar también cuando sos mucho más joven, o sea, eso es indistinto. Pero muchas veces los cambios en el cuerpo, que también te pasan en la adolescencia, nos hace en este momento pensar que, nada, que no nos gustamos, que no nos sentimos conformes con nuestro cuerpo y ahí puede ser que empiece a bajar el deseo. Entonces, trabajar también el tema de la autoestima. Claro, es un momento, que hay muchas mujeres que quedan viudas y volver a tener una vida activa y volver a sacarse la ropa frente a otra persona que no fue su marido, a muchas les cuesta. Entonces deciden no continuar con una vida sexual activa, por ejemplo. Y otras que sí, pero tienen la familia. Pero ahí otras que sí quieren, pero ahí tienen a la familia, que a veces vos ves los hijos grandes que se ponen como caprichosos. Sí, es como que pensamos que a determinada edad, o también esto de pensar nuestros padres, ¿viste? Cuando está la cosa, ¿viste alguna vez a tus papás teniendo relación como si fuera un horror? Entonces, en algún momento vos vas a llegar también. Pero a mí me sorprendió muchos cuarentones que ya grandes, con sus vidas hechas. Mamá, ¿cómo vas a salir? ¿Te vas a poner de novia? ¿Viste? Como que también tienen que luchar en ese momento de su vida contra los prejuicios de sus parientes. Por eso está bueno que nosotros hablemos de este tema, para que se sepa que la sexualidad es desde que nacemos hasta que nos morimos, o hasta que nosotros determinamos que no es más, pero de ahí a dejar de tener relaciones por el que dirán, o sea, o dejar de hacer determinadas prácticas, siempre lo hablamos nosotros, por el que dirán, es terrible. No da. Entonces, bueno, la parte también que nos pasa muchísimo, que esto le pasa tanto a personas con vulvas como con penes indistintos, es la falta de deseo, que muchas veces está relacionada, el deseo es como circular. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una relación y nos fue muy bien, tenemos deseo para una próxima, ¿entendés? Si te va muy mal y te pasa muchas veces de que, por ejemplo, decíamos, tenemos dolor o tenemos baja erección o lo que fuera, cada vez va a hacer que menos queramos tener otros encuentros. Entonces, eso también, ver el tema de si nos pasa seguido de no tener deseo, que el deseo va a estar relacionado con si tengo dolor. Si cada vez que lo hago tengo dolor porque no me lubriqué bien, después voy a tener cada vez menos deseo. Si cada vez que lo hago, no sé, estoy pensando en mi cambio de mi cuerpo y lo que fuera, va a pasarme también, que no voy a tener ganas directamente. Entonces se arma como algo cíclico y cada vez va a ser peor. Y en cuanto a las personas con pene, vamos a ir para ahí. Para los muchachos. Vamos a ir... la erección es el problema. Claro, el principal son las erecciones. Pero acá hay un tema. Primero, que ya lo hemos hablado muchas veces, de que siempre decimos la sexualidad como algo falocéntrico. O sea, siempre tiene que ser pene, vagina y penetración. Entonces, y todo lo otro le llamamos los juegos previos. Entonces, pensar que no, los juegos previos pueden ser un encuentro por sí solo. O sea, todos los juegos previos que llamamos para hacernos a la cabeza. Me parece que le cuesta eso. Al hombre le cuesta, pero para las personas mayores, si nosotros empezamos a dejar de lado de que todo tiene que ser penetración, podemos disfrutar de un encuentro con todo lo que serían los juegos previos y no necesitamos llegar a eso. Pero si igual queremos llegar a la penetración, también pensar que el otro día en un curso, estoy haciendo un curso que está buenísimo en la Facultad de Medicina, que es abierto a todo el público, es gratis en la Facultad de Medicina, y hay un sexólogo, Patricio Gómez de Leva, que decía que es un genio. Es un genio, sí. Y él decía que siempre pensamos que para la penetración tenemos que lograr una erección del 100%, que vendría siendo así, ¿no? Del 100%. Que cuando es 70 o menos, ya pensamos que no lo podemos hacer. Y eso durante toda nuestra vida sexual activa. Entonces, si vos pensás así, cuando vos llegues a determinada edad, que va a ser mucho más difícil conseguir el 100, ya lo es difícil muchas veces antes, a determinada edad, después de la andropausia, es más difícil llegar al 100, ya con 70 directamente vas a decir, no, listo, ya no puedo, y ya te haces a la cabeza y listo. Cuando se te queda en la cabeza es como terrible. Entonces, ¿qué hacer? Ir al sexólogo,
o ir al médico y consultar. Hay distintas, por ejemplo, hay medicamentos para eso, hay inyectables, todo eso te lo va a decir el médico, obviamente. No, siempre es consultar. Yo Consultar trabajo al con médico. Horacio Pagani, que es fan, él dice que es el hombre que más sabe de la pastilla azul acá en la Argentina. Claro. Porque es el que primero la consumió y es un fan número 1. Yo siempre digo, en eso hay que tener mucho cuidado, hay que ir al médico y que te la recete, y con mucho cuidado también si no la necesitas, porque es como la pastilla. Yo siempre digo, cuando uno se toma una pastilla, por ejemplo, para irse a dormir y no la necesita, entonces después uno se hace habitué. Hay muchas veces que hay jóvenes que no la necesitan y la consumen igual, porque piensan, ay, el rendimiento y lo que va a hacer. Entonces después, si no la tenés en tu cabeza, no logras la erección. Entonces la receta al médico es una cosa. Y después también están las que son más como las bombas de vacío, más mecánicos, que también está bueno que sean recetados, pero hay distintas alternativas. Entonces, lo principal acá para quedarnos que la sexualidad es durante toda la vida y que lo que nosotros tenemos que hacer es educación sexual. Que pensamos que la educación sexual es para cuando somos chicos. No, nosotros tenemos que conocer cómo funciona nuestro cuerpo en cada etapa de la vida. Y al saber, bueno, nos pasa esto, ¿qué hacemos? Bueno, estas son las formas de resolverlo. Pero es reaprender, ¿no? Sí, y también desde la ficción, me parece que a veces lo hemos hablado acá con Mariana Merlo, que se ven muy pocas series en donde haya protagonistas adultos, así, Totalmente. que cuenten una historia, y la verdad que yo las que vi las celebro porque son buenísimas, ¿viste? Entonces hay un montón de series que son protagonizadas. Yo, bueno, soy fanática del método Kominsky, hay un montón de Elsa y Fred, una de las películas más lindas, qué lindo. claro, que tiene la Argentina. Que la amamos, adoramos a esa China Zorrilla de Elsa y Fred, yo la vi como 3 veces porque me emocionó mucho, y que también hablan un poco de sexualidad y de cómo, del erotismo, claro, y cómo se llega a ese momento tan particular de la vida. Me parece que tiene muy mala prensa. Sí, y también hablar de la diversidad sexual, porque también si no pensamos la diversidad sexual es solamente para determinada edad, o sea, y después ya no, también hablar de ese tema. Claro, y también hay muchos mayores que hoy por hoy, en esta etapa, que quizás se reprimieron muchas cosas que le han pasado en su vida, y en esta etapa deciden, sí, la verdad que siento cosas por una amiga o por un amigo, y pueden de alguna manera permitirse algo que en otra época era imposible. Totalmente. ¿No? Siempre es salir de la caja y hacer las cosas que uno quiere sin estar pensando todo el tiempo en el qué van a pensar los demás. Y para eso te voy a contar algo, que vamos a hacer un taller. Ay. El 11, viernes 11, vamos a hacer un taller que se llama Erotismo para toda la vida, y está bien dedicado exclusivamente para personas de más de 60 años. Bueno, en realidad a partir de los 50 y pico ya podemos participar y ver cómo disfrutar la sexualidad en esta etapa de la vida. Claro, mientras haya vida, hay que darle, hay que meterle para adelante. Aparte ya los hijos son grandes, claro. Ya uno se quita un montón de cosas encima. Además tenés más experiencia, fuiste pasando, qué sé yo. Y también hay mucha gente que se suelta, vos decías por ahí que a veces te pasa que perdemos nuestra pareja y ya directamente no queremos estar con alguien más. Y hay otros que cuando se separan, se sacan un peso entra el deseo de nuevo y ya, ¿viste? Sí, hay que estar preparado. Como que estaba muerto y después... Revive, bien, claro, hay que revivir durante toda la vida. Bueno, muchas gracias. ¿Cuándo es el taller que haces? El 11 de ahora el 11 de octubre. El viernes 11 de octubre. Bueno, igual síganla, que toda la data la tenés en el Instagram de Francesca, en las redes. ¿Cómo se Alas hace? para tu sexualidad. Alas para tu sexualidad. Yo la sigo también ahí en Instagram. Chicos, hay que estar atento, ¿viste? ¿Hacemos la primera pausa ya? ¿En Hoy nos toca la tarde? Sí, ya venimos.